Dios les bendiga, hermanos. Seamos todos bienvenidos a la reunión de predicación del día de hoy, hermanos. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato, les damos la más cordial bendición y deseamos que sean todos bienvenidos, hermanos, al reunirnos nuevamente para meditar la palabra de Dios, meditar en lo que Dios tiene para nosotros, aprender lo que el Espíritu Santo ha de dictar hoy a nuestros corazones. Hemos tenido una semana, hermanos, que ha terminado, pero le puedo asegurar que ha sido una semana en la que el Espíritu Santo de Dios nunca le ha dejado. Y hemos sido consolados en noticias malas, hemos sido, hermanos, alentados ante la aflicción, y hemos sido fortalecidos porque Dios no nos ha dejado. Y porque nos ha dejado su palabra, mis hermanos, como el alimento espiritual completo para nuestras vidas. Y es en su palabra que el día de hoy vamos a meditar nuevamente. Nuevamente sean bienvenidos todos, hermanos. Quiero pedirles que inclinen su rostro. Cerremos nuestros ojos. Vamos a hablar con aquel que sostiene el universo en sus manos. Vamos a hablar con Dios. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por concedernos la existencia un día más. Sabemos que esto responde a tu bendita y divina voluntad. Y es en tu voluntad, Señor, que nos permite respirar, especialmente hoy, el día del Señor. Y nos permites estar reunidos en tu nombre. Por lo que rogamos que tú bendigas, Señor, la reunión de los santos, la reunión de tu pueblo, Señor, que por el momento la realizamos a través de los medios electrónicos, pero que estamos reunidos en tu nombre y que estamos reunidos para recibir tu palabra y darte la gloria, Señor, porque solo tú la mereces recibir. Así que, Señor, gracias. Gracias. Una petición tenemos, Señor. Escribe tu palabra en nuestras almas. Danos un oído agudo. Pon, Señor, en nosotros esa necesidad y esa atención para recibir tu palabra, Señor, y poder entender. Dios hablará a su pueblo hoy. Gracias, Señor, por tan preciosa bendición. Mucha gente anda en las calles, está teniendo momentos de recreación, pero los que han entendido, Señor, que hay prioridad y hay necesidad, nos reunimos en tu nombre, Señor. Así que preferimos estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, Señor. Y aquí estamos, sabiendo que seremos bendecidos y que tú hablarás a nuestro corazón. Pedimos bendición entonces, Padre, para nuestros corazones al recibir tu bendita palabra y que podamos entender y que la podamos vivir y que nuestra conducta te dé la gloria a ti, Señor. Así que, Padre, al recibir tu palabra te damos la gloria, te alabamos, te agradecemos. ¿Quién como tú, Señor? Príncipe de los pastores. Somos tu pueblo, te serviremos, oiremos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, a lo largo de este mes hemos estado haciendo mucho énfasis en la cuestión, en la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy, hermanos, tenemos mucho que aprender. De manera personal, el libro favorito mío es el libro de Nehemías. Y ahí es donde quiero pedirles, hermanos, que pongamos nuestras Biblias, que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Y le demos lectura, hermanos,
del versículo 1 al versículo 12. Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a darle lectura, hermanos, a esta porción de la Escritura. Todos juntos, hermanos, leemos, dice así la Biblia. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba en un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un evangelio transformador. Así póngale, hermano, de título a su apunte, porque recuerde que tomamos notas, ¿verdad? Más vale tinta borrosa que mente brillante. Así que, ¿cuál ha sido mi actitud después de la predicación? Hermanos, a lo largo de este mes hemos hablado acerca de la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho realmente correspondiendo a lo que Dios ha hablado a nuestra vida durante todo este mes? ¿Realmente hemos cambiado, hermanos, de prioridad en cuanto a la palabra de Dios? ¿La Biblia realmente se ha vuelto parte de mi actuar diario? No solo se trata de decir, hermano, Dios ya me habló, ya le entendí. Ahora lo que sigue, ¿qué tengo que cambiar en mi vida?
Podemos recibir, hermanos, 1000 sermones, pero si no somos capaces de llevar a cabo uno, no tiene ningún sentido, hermanos, que nos llamemos cristianos. Porque no estamos actuando en base a lo que la palabra de Dios nos está invitando a hacer. Más, no digo invitando, nos está mandando a hacer. Porque la palabra de Dios no es opcional. Sus mandamientos son mandamientos. Pero detrás de cada mandamiento, hermano, hay bendición. Y esta es la parte que algunos no alcanzamos a entender. Porque queremos la bendición, pero no queremos pasar por el tiempo aburrido de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos esperamos al día domingo que va a ser la transmisión y que hay muchas transmisiones. Usted tiene la oportunidad de elegir, ¿verdad? Alguna predicación previa a la nuestra, posterior a la nuestra. Pero hermano, el lunes, que por lo regular descansan los pastores, ¿cómo alimenta su alma? Usted tiene una Biblia en su mano. Usted tiene una Biblia en su casa, en su librero. Usted y yo, hermanos, no podemos poner pretexto de no saber la voluntad de Dios. Después de lo que hemos hablado durante un mes, de lo que Dios nos ha hablado, ¿ya lee su Biblia? ¿Ya tiene tiempo para la oración? ¿Ya aparta el día del Señor para Dios? ¿Cambió la actitud? ¿Cambió nuestra actitud? Dios quiera, hermanos, y comencemos a entender lo que Dios quiere enseñarnos de su palabra en la palabra. Entonces no es en vano, hermanos, cuando vemos desde el primer libro de la Biblia que la palabra de Dios tiene un poder increíble por ser palabra de Dios. Es Dios, hermanos, quien tiene el poder, y no hay nadie como Él. Y si no hay nadie como Él, no hay nada que iguale su palabra. Y si no hay nada que iguale su palabra, debo entender que es una necesidad para mí entonces. No por algo es el libro más vendido, más traducido y con mayor alcance en toda la historia de la humanidad. Y gloria a Dios que usted y yo hoy tenemos una Biblia. Pero no ocurrió así en tiempos de Nehemías, hermanos. Debemos entender esto. Nehemías fue puesto, hermanos, como gobernador en la ciudad, hermanos, cuando se da la última etapa del regreso de los judíos del cautiverio babilónico. Se dio en 3 etapas este regreso, recordemos. Cuando Ciro el Grande, el persa, usado por Dios, hermanos, autoriza el regreso del pueblo judío y comienza el trabajo, hermanos, con respecto a la construcción del templo, más o menos en el 538 a.C. Una segunda etapa se da cuando Esdras viene guiando, es el escriba del que nos está hablando aquí, en el 458 más o menos. Y el tercer regreso, la tercera etapa, hermanos, se da liderada por Nehemías con el objetivo de reconstruir el muro en el 445 a.C. Así que cuando llega, hermanos, el objetivo de Nehemías a consumarse, que Dios lo había puesto en su corazón, que era construir los muros de Jerusalén, comienza esta situación, hermanos, increíble. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mire bien, número 1, apunte ahí, hermanos, número 1, dice versículo 1 al 3. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Número 1, la palabra es para todos. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para mí. Así, hermanos, de simple, de sencillo. ¿Cuánto tiempo tardó el pueblo en reconstruir, hermanos, toda la muralla? El capítulo previo nos dice, hermanos, que solo tardaron 52 días en construir ese muro. Dios animó, Dios llevó, hermanos, este trabajo guiado por Nehemías, de tal forma, hermanos, que terminó construyéndose toda una muralla de toda una ciudad en 52 días. Una vez que es terminado este trabajo, hermanos, esta porción del pueblo de Israel que había regresado, que estaba en Jerusalén, tenía necesidad de algo. El versículo 1 dice, todo el pueblo se juntó en la plaza y le dijeron al escriba, le dijeron a Esdras, trae el libro de la ley. El cautiverio babilónico, hermanos, tardó 70 años. Había permiso, hermanos, de buscar a Dios, no tenía ningún problema con eso. Pero ciertamente, hermanos, usted y yo tenemos una Biblia, incluso hasta en los celulares traemos ya una aplicación bíblica. En el tiempo de Esdras era más complicado. Si alguien quería leer una porción de la escritura, tenía que sacar un rollo de cuero, hermanos, y extenderlo. Y solo era una breve porción de las escrituras. Así que, hermanos, el pueblo no tenía en sus casas. Pero sabe que sí tenía necesidad. Tenía la necesidad de escuchar la palabra. Y le dijeron a Esdras, trae el libro de la ley, trae la palabra de Dios. Estamos todos juntos, queremos reunirnos. Hermanos, la pandemia nos ha dejado este tipo de situaciones. No estamos en el mismo lugar por precaución, por prevención. Pero estamos reunidos. El día de ayer, hermanos, en la reunión de jóvenes decíamos cuántos diferentes lugares estamos, ¿verdad? Con los jóvenes, 3 ciudades completamente distintas, reunidos con el objetivo de aprender de la palabra de Dios. Y hermanos, el día domingo también, hermanos, amigos que se unen a nuestra transmisión, desde donde se están reuniendo con nosotros, el pueblo sigue reunido por la misma necesidad. ¿Cuál? Necesitamos la palabra de Dios. No es de domingo, porque mañana usted también se alimenta. Así que mañana tendrá necesidad de la palabra de Dios. El martes, el miércoles, el jueves, el domingo nos reunimos todos, hermanos, y recibimos esta bendición. El pueblo le dice, trae la ley. El versículo 2 dice, trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender. Hermanos, aquí no está exceptuando a nadie. Pregunto, ¿un niño puede entender la palabra de Dios? ¿Un niño puede entender la palabra de Dios? Sí. Sí. Así que cuando... Están mis hijos ahí, por eso les pregunto a ellos, hermanos. Cuando la Biblia habla de hombres, mujeres y los que podían entender, está tomando, hermanos, a todo el núcleo familiar. Poder enseñarle, hermanos, a la siguiente generación. Imagínense si esta generación que llegaba necesitaba la palabra de Dios, la generación nueva no la había oído, necesitaban escuchar la ley del Señor. No hay nada más importante, hermanos, como el sembrar en el corazón de un niño que existe Dios y que ese Dios le ama. No nos debe dar vergüenza enseñarle eso a la siguiente generación. Hermanos, nos pueden tachar de santurrones, de cuadrados, de mochos, de cerrados, de fanáticos. Pero, hermanos, sabemos que la palabra de Dios ha resistido todos los ataques, ha sido intentada ser prohibida, hermanos, han intentado quemarla, han intentado todo, y la Biblia, la palabra de Dios sigue vigente hoy. ¿Cómo no enseñarla a aquel que puede entender? Nosotros mismos en esa misma necesidad. Y mire el versículo 3, hermanos, esto es un golpe realmente para todo cristiano, para todo creyente.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire nada más, desde el alba hasta el mediodía, desde que amaneció hasta el mediodía, el pueblo tenía una grande necesidad. Que durante mediodía estuvieron escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó ayer, hermano, hermana? Un pueblo que tiene necesidad de la palabra permanece fiel a la palabra. Si usted y yo nos decimos ser hijos de Dios por la gracia de Dios a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos que aprender a hacer de esta disciplina cristiana, hermanos, una necesidad. Desde que amaneció hasta el mediodía, hermanos, estuvieron atentos. Dice ahí, el versículo 3 continúa, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Cuando ponemos atención, hermanos, es porque es importante para nosotros. Pero si usted está en la predicación, volteando, levantándose, checando el Facebook, checando sus mensajes, y no digo que tengamos que estar sentados enfrente de un televisor, de un monitor como robots, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero hermanos, la palabra de Dios fue para todos. Y estuvieron mediodía. Cuando el mensaje, cuando la predicación, ¿verdad?, del pastor comienza a rebasar el tiempo estimado, que ya sabemos cuánto predica mi pastor, ¿verdad? Más o menos ya tengo el tiempo estimado. Y empiezan a pasar 5 minutos más, 10 minutos más. Siempre pasa por nuestra mente el pastor ya se tardó. El pueblo estuvo mediodía con su corazón atendiendo la palabra de Dios. Había hombres, había mujeres, había gente que podía entender, había niños. Y todos, hermanos, estaban atentos. Porque la palabra de Dios habla a mi corazón. Puede escribir eso en sus apuntes. Si hoy me dijo algo, Dios es esto. La palabra de Dios habla a mi corazón. Yo sé que oramos porque la gente pueda conocer de la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros que somos el pueblo? ¿Realmente le ponemos atención a la palabra de Dios? Número 2, dice el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. En su mano derecha y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Número 2, la palabra nos guía a la adoración. La palabra de Dios nos guía a la adoración. Para poder, hermanos, reconocer los atributos de alguien, requerimos conocerlo. Requerimos tener un tiempo de relación con él para saber si es una persona honesta, si es una persona seria, si es una persona agradable, si tiene el carácter pesado, si es enojón, si es risueño. Tenemos que tener una relación con él o con ella, conocerlos. ¿Cómo conocemos a Dios si no es a través de la palabra de Dios? Porque Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Entonces no veamos
la lectura de la Biblia como meramente literatura y de información para nuestros cerebros, sino como la palabra que ha transformado gente, corazones, países en todo el mundo, hermanos. Así que aquí hay algo interesante. Abrió Esdras la Biblia. Había hecho un púlpito. Cabe aclarar que es el primer púlpito mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente estaba reunida, necesitaban en alto ver la palabra de Dios, pusieron los rollos, Esdras los abrió. Imagínense esto, hermanos, estaban atentos, todos estaban atentos en el momento en que se leyera, querían saber qué dice la palabra de Dios. La misma necesidad que tenemos usted y yo de escuchar el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que va a decirme Dios hoy? ¿Qué es lo que va a hablar el Señor a mi corazón hoy? ¿Verdad que llegamos con esa hambre, con ese deseo, hermanos? El libro estaba en alto. Hermanos, qué tristeza da. Y no es crítica, hermanos, simplemente es un punto de vista personal mío. Visitar templos y al entrar lo primero que encontramos, hermanos, es una batería. Arriba, una guitarra, un teclado, y el púlpito está abajo. No estoy diciendo que esta es una estructura que se tiene que emplear y todo esto, pero sí habla, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer al llegar es saber que quien habla ahí es Dios y su palabra es importante. Así que sí, Esdras lo que hizo fue poner la Biblia en un púlpito para que todos vieran que se está predicando de aquí. Hermanos, algunos ya hasta sacamos la tablet y la ponemos. ¿Cómo sé que realmente tiene la Biblia ahí? No sé, a mí me encanta poner mi Biblia y usted ve que la hago de lado, la muevo, pero la Biblia, hermanos, tiene que ser para nosotros algo diario, algo vital, algo en el que meditemos, abrirla, leerla y disfrutar. El pueblo, hermanos, veía la Biblia en alto y empezaron a escuchar. Y una vez, hermanos, que Esdras terminó la lectura, como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, dijo: bendecido, bendito sea Dios, grande, versículo 6. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. El pueblo se dio cuenta quién es Dios a través de la palabra de Dios y reconocieron que tenían un Dios grande. Tenemos que admitir eso. Qué grande es nuestro Dios. Después de escuchar el sermón, esa seguridad en nuestro corazón. Y levantaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cuál es nuestra actitud después de leer la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud después de escuchar la predicación? Tenemos que aprender, hermanos, a vivir inmediatamente lo que Dios nos acaba de predicar. Así que todo el pueblo estaba atento. Y una vez que se entendió y una vez que estuvo la palabra en el corazón, hubo bendición, hubo alabanzas, hubo adoración. No quiere decir esto, porque recuerde esto, la palabra adoración significa postrarse. Así que el pueblo estuvo adorando a Dios, humillados, se postraron su rostro en tierra, reconociendo que solo Dios, hermanos, debe ser glorificado. Esa debe ser la actitud del cristiano cuando hemos recibido la palabra, hermanos. Se humillaron reconociendo que Dios es grande. Hubo comprensión. Mire, el versículo 7 nos da la lista de gente, de hombres, hermanos, que ayudaron al pueblo a entender. ¿Se da cuenta de este precioso equipo? El primer punto, la Biblia es para todos, la palabra es para todos. En este segundo punto necesitamos aprender para comprender, hermanos, si Dios va a ocupar a esa preciosa gente que respalda los ministerios de predicación. Por eso es que nunca desestimemos quién va a predicar. Hoy predica un diácono, hoy predica una diaconisa, la maestra de la escuela dominical, el pastor va a predicar. Aquí había gente que estaba enfocada en ayudar a entender la palabra de Dios. Hermanos, de verdad,
que Dios es tan grande que ha provisto de esta preciosa gente en su iglesia, de tal manera que una vez entendida la palabra de Dios y el mensaje del Señor, procedamos a actuar y vivir en adoración. La adoración no se hace mientras cantamos en el templo. La adoración es nuestra forma de vida. Cuando vivimos postrados ante Dios todos los días, adoro a Dios en el trabajo, adoro a Dios en el mercado cuando voy a comprar, adoro a Dios en mi casa, adoro a Dios en las reuniones familiares. ¿Cómo es su comportamiento cuando la gente no es cristiana? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando estamos en reuniones con familia que no glorifica a Dios? Ahí debemos adorar a Dios, bajar nuestra cabeza y hacer que todos puedan reconocer que yo vivo adorando a Dios, reconociendo su grandeza. Número 3, hermanos. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque este es el día santo, y no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Número 3. La palabra de Dios es poderosa. Número 3, la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuál es el título de la predicación de hoy? Un evangelio transformador. Así que, ¿por qué es transformador el evangelio del Señor? Simple, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Fácil de entender. Dios proveyó gente que pudiera explicar y ayudar. Nehemías, Esdras y su equipo de colaboradores. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? La reacción que tuvo la gente al toparse con la palabra de Dios. Porque dice, hermanos, que estaban llorando. ¿Qué razón tiene una persona para toparse con la palabra de Dios y llorar? Solo encuentro 2 razones. La primera, hermanos, porque demuestra la verdad de nuestra condición. Y somos pecadores. Y no nos va a gustar lo que va a decir la Biblia, porque dice que no hay justo ni aún uno. Que todos hemos pecado. Esto implica que usted, que es buena persona, usted que es cuidadoso, hermano, amigo, hermana, delante del Señor estamos en un problema que se llama pecado. Sí, usted que es buena persona es pecador. Esa es la verdad de la Biblia, hermanos, y no es drástica, no es cruel, es real. Algunos pastores ya no quieren predicar acerca de lo que es gravoso en el pecado, porque los hermanos se nos van a sentir, se nos van a ofender. Pero si usted, hermano, tiene pecado en su vida, está en un problema y no va a haber bendición jamás. Porque al cielo no vamos a llegar por asistir 40, 50 años al templo. Vamos a llegar, hermanos, porque dice su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santidad. Así que tenemos que aprender a observar y mirar nuestra conducta. Y de repente la palabra de Dios nos dice que esto, acuérdense que hay 2 maneras de pecar. Existe el pecado de omisión, que es no hacer lo que Dios manda, y pecado de transgresión, que es ir más allá de lo que Dios permite. Y en ambos casos se llama pecado y estamos mal delante de Dios. Y quiera Dios que eso nos llene de vergüenza si es que hemos pecado, si es que estamos faltando a Dios de la misma manera. ¿Y sabe cuál es la segunda razón por la cual la gente que se topa con la palabra de Dios se atreve a llorar? Porque Dios tiene un mensaje: Jesucristo murió en tu lugar.
Porque hay un mensaje, Dios te quiere perdonar. Porque hay un mensaje, Dios te ama. Y muchas personas jamás en su vida han escuchado un te amo. Y de repente en la Escritura nos topamos, hermanos, con una realidad hermosa. Dios es amor. Así que ¿cómo no iba a llorar el pueblo, hermanos? Pero ¿sabe qué? Las personas que estaban encargadas de explicar y decirles, les decían, no estén tristes. Alégrense. Este es el día del Señor. Ahora hemos entendido la palabra, vamos a llevarla a cabo. Y les recomiendan, dejen de llorar, límpiense sus lágrimas y sigan, vayan. Luego les dijo en el versículo 10, comed grosuras, bebed vino dulce, envíen porciones al que no tiene nada preparado, pero este día no lo pasen en blanco. Significa esto, hermano, hay gran gozo, hay razones para agradecer. Vayan con un hermano, vayan con una familia y disfruten y deleítense. Hoy yo no le quiero recomendar eso por la cuestión de los contagios. Pero ¿qué podemos hacer? No sé, una dinámica, hermanos. Mándense una foto de familia en familia. Aquí estamos, mi familia y yo, viendo la predicación. Hermano, ¿cómo estás tú? La familia aquí, Hernández Aguilar, mandamos una foto a otra familia. Miren, hermanos, estamos comiendo. ¿Cómo están ustedes? Les mandamos un abrazo a los hermanos que están enfermos. Hermanos, aquí en Loret tenemos un grupo que nos ha bendecido mucho, que es de oración. Y podemos poner ahí nuestras necesidades y saber que el resto que está detrás de ese celular ha tomado unos minutos para interceder y para orar por nosotros. Así que no podemos estar tristes, tenemos que aprender y decir gracias Dios. Y eso está en su palabra. Así que, hermanos, no estemos tristes, no estemos desesperados. El Señor, hermanos, nos manda a alegrarnos. Fíjese bien, el versículo 12, en la parte final. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Lo que hubo ahí fue una respuesta, hermanos, por haber entendido la palabra de Dios. Una vez entendida la palabra de Dios, la llevaron a cabo. Y hubo gran gozo. Hubo gran gozo. Nuevamente, hermanos, al entender la palabra de Dios, hubo gran gozo. ¿Cómo venía usted al principio, ahora en la mañana? ¿Tenía alguna preocupación, alguna angustia? Hermano, hermana, confía en Dios. Tenemos hermanos que oran por nosotros, que nos aman. Tenemos hermanos que nos ayudan a entender la Escritura. Pero el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, está hablando a nuestro corazón. Y hoy nos dice esto mismo: no estés triste. Vive la palabra de Dios. Todos los que habían entendido tuvieron una actitud diferente después de ser confrontados con la palabra de Dios. Pregunta inicial: ¿cuál es mi actitud después de la predicación? ¿Qué va a hacer ahora usted? Sabemos, hermanos, lo que Dios tiene en su palabra. Todos los días la leemos, ¿verdad? Yo sé que aquí no escucho el amén, pero ustedes pueden responder en su corazón con convicción y en voz alta. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a servirle. Él es el Señor y es poderoso. Y tuvo piedad de usted y de mí. Y sigue, hermanos, mostrando que para Él somos importantes. Si no, no nos hubiera dejado su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por concedernos este precioso tiempo. Gracias, Señor, porque tú pusiste a Esdras, pusiste a Nehemías y a todo su equipo, Señor,
como ministros de la predicación, para que tu pueblo entendiera y que esa necesidad de ti, Señor, fuera, Padre, llenada con tu palabra y entonces transformaras el corazón. Porque una vez que fueron confrontados sus corazones, fueron alentados y animados y comenzaron a llevar a cabo. Padre, eso es algo que te hemos pedido cada domingo, por tu iglesia, por los santos. Señor, que tu palabra no solo se quede en un bonito momento, Señor, sino que sea nuestra, Padre, conducta habitual. Y que en cada momento, Padre, en que hemos de enfrentar dura situación, recordemos esto: no os entristezcáis, nuestro gozo viene del Señor. Así que, Señor, estamos dispuestos y rogamos que tu palabra sembrada en nuestros corazones produzca fruto de acción, de actitud, y lo llevemos y compartamos y mostremos y vivamos, Padre, la verdad del Evangelio transformador, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, tengo unos avisos, por favor, para que tomen nota. Estemos pendientes acerca de lo de el semáforo naranja que tenemos aquí en Guanajuato, hermanos. Hemos como liderazgo considerado, hermanos, un tiempo pertinente todavía de espera, así que tengamos en cuenta cualquier aviso, hermanos, por parte de la iglesia, para que sigamos las indicaciones. Por el momento vamos a continuar transmitiendo de esta misma forma, hermanos, así que les invitamos a continuar fieles a los horarios de reunión. Al ratito, a las 6 de la tarde, hermanos, tenemos nuestro culto, nuestra predicación, reunión de predicación vespertina. En la Oreb, hermanos, tenemos los devocionales que subimos a esta misma página. Posteriormente, igual la reunión de oración, hermanos, y la reunión de jóvenes. Así que vamos a continuar, hermanos, pertinentemente siguiendo y acatando indicaciones de las autoridades, y por el momento continuaremos así, hermanos. Y otro es una invitación, quiero pedirles, hermanos, muchos jóvenes, adolescentes ya entraron a clases nuevamente, muchos pequeños van a entrar el día de mañana. Nosotros en el culto de oración lo hemos hecho ya, orado por este regreso a clases, pero vamos a hacerlo ahora en conjunto como iglesia y con hermanos, amigos, hermanos que nos acompañan hoy. Hacer una oración. Tal vez, hermanos, el modo de enseñanza varió. Ahora será a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Pero pues al final de todo tendrá que llevarse a cabo. Tendremos que tener paciencia, orar por los maestros, orar por los educadores, por los catedráticos, así como los alumnos, para que puedan, hermanos, guiados por la misericordia de Dios, salir adelante en este ciclo escolar. Así que brevemente cierre sus ojos, hagamos una oración. Amado Señor, pedimos, Padre, tu bendición para este nuevo ciclo laboral escolar, Señor. Hay muchos jóvenes que ya entraron, que ya están teniendo clases. Hay muchos, Señor, que entrarán a partir de mañana. Pero, Señor, tú sabes que cada inicio de cursos venimos con esta oración. Pedimos tu bendición. Señor, muchos son nuestros hijos, los niños de nuestras iglesias, familiares, que ahora van a tomar, Señor, clases en una forma distinta. Por lo que rogamos, Padre, que tú proveas de entendimiento, de paciencia a ambos lados, aquellos que enseñan como aquellos que van a ser enseñados. Señor, pedimos tu bendición. Permite, Padre, que cada persona que ha de ser partícipe de este ciclo escolar pueda ser guiado y dirigido por ti. Así que te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el proveedor, el guiador en este ciclo escolar, en esta nueva etapa, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. Nosotros te lo pedimos, pero también te lo agradecemos, Señor. Que tu voluntad sea hecha, Padre Santo, y nosotros seamos partícipes de ella, haciendo, obedeciendo y dándote la gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues hermanos, ha sido un gran placer reencontrarnos nuevamente hoy. Recordamos, igual a las 6 de la tarde, las actividades entre semana. Les mandamos un abrazo muy sincero, muy fuerte y deseamos que Dios les bendiga.